Un saludo especial para todos. Soy Óscar Amaya Montoya. Soy maestrante de la Universidad del Milagro en Ecuador. Quiero hacer esta presentación como producto de un trabajo eh, que realizo para mi maestría. Como se pueden dar cuenta, mi maestría es en la enseñanza de las ciencias naturales. En este momento estamos cursando el sexto módulo que se llama La física y su didáctica y el trabajo trata sobre las principales dificultades que se presentan en la enseñanza de la mecánica. Mi docente es el doctor Óscar Alonso Bajaña Calle. En ese orden de ideas, pues quiero hablarles pues del tema principal. Principales dificultades que se presentan en la enseñanza de la mecánica. En ese orden de ideas, pues vale la pena decir que el objetivo de este trabajo es analizar las principales dificultades que se presentan en la enseñanza de esta parte de la física, que es la mecánica, proponiendo estrategias didácticas innovadoras para favorecer el aprendizaje significativo de las ciencias naturales. Vamos a esbozar cuáles son esas principales dificultades y a este lado, qué estrategias didácticas se pueden utilizar para mejorarlas. En ese orden de ideas, como primera dificultad, una alta abstracción conceptual. Y la estrategia didáctica es aprendizaje basado en problemas. Estar colocando permanentemente a los estudiantes dentro del salón de clase o dentro de un laboratorio problemas basados en datos reales. En ese mismo orden de idea, otra dificultad es las concepciones previas erróneas. ¿Qué se requiere allí? Precisamente la experimentación en el laboratorio. Y cuando hablo del laboratorio no me refiero necesariamente a un espacio físico, que qué ideal sería, sino que me refiero a un espacio como el patio de la escuela o colegio. En ese patio hay diferentes actividades que se pueden realizar. Por otro lado, dificultades para interpretar gráficas y ecuaciones. Sucede mucho eso. Para eso se recomienda como estrategia didáctica utilizar simuladores. Esos simuladores son muy importantes, ¿no? Porque nos permiten, por medio del computador, por medios virtuales, hacer diferentes prácticas. Se recomienda estos que son Fed, Tracker y GeoGebra. En otro lado, predominio de metodologías tradicionales, que son las metodologías que por mucho tiempo se utilizaron, que se espera como estrategia didáctica, contextualización en situaciones realmente cotidianas y un escaso uso de recursos tecnológicos también. En ese orden de ideas, se espera como estrategia didáctica trabajo colaborativo y argumentación científica. Si vamos a la siguiente lámina, analicemos un poco más esas dificultades en concreto en la enseñanza de la cinemática, esa parte de la física. Se presenta una confusión entre conceptos básicos. Básicamente, cuando se habla de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración y velocidad. Entonces, se deben pues de desarrollar estrategias en ese orden. Más adelante las veremos. La segunda, interpretación de gráficas. Un problema grave que tienen nuestros estudiantes es la interpretación de gráficas. Como podemos verlas aquí, leer gráficas como posición y tiempo, donde se encuentra esta, ¿sí? Donde el tiempo está en el eje de las X y la posición está en el eje de la Y. Asimismo, interpretación de gráficas de velocidad y tiempo, relacionar pendiente de una gráfica y así sucesivamente. Otra dificultad, dificultad para relacionar ecuaciones con situaciones reales. Aunque algunos estudiantes pueden memorizar, que no es del todo la idea, es identificar las variables, ¿no? Y poder casi que extraerlas de una misma fórmula. Por otro lado, y como cuarto, escaso desarrollo del pensamiento vectorial. En ese orden de ideas, hablar de la dirección, del sentido, de los componentes y de la suma de los vectores se hace muy importante en nuestros ambientes de aprendizaje. Quiero hablarle de las soluciones para estas dificultades identificadas como tal. La primera,
Frente a la dificultad de confusión entre los conceptos básicos, se piensa utilizar situaciones cotidianas, como les decía, recorridos en la escuela, trayectos en bicicleta, ojalá en lugares pues muy seguros, eh, para diferenciar cada uno de estos conceptos. También emplear mapas o planos, ¿no? Diseñar experimentos sencillos con los estudiantes. Estos experimentos siempre, por favor, basados en situaciones reales, para que los muchachos no los conciban desde el abstracto, sino que esos ejercicios son parte de su vida cotidiana. De ahí se utilizan las fórmulas y se pueden llegar a las diversas conclusiones. Quiero ir al 2. En cuanto a la dificultad sobre interpretación de gráficas, es menester, se recomienda realizar actividades experimentales donde los estudiantes registren datos, ¿sí? Y de esta manera, perdón, construyan sus propias gráficas. Utilizar aplicaciones como Tracker que permiten analizar por medio de videos de movimiento real y generar gráficas automáticamente. Relacionar constantemente las gráficas con el movimiento observado, ¿sí? Para que, como lo decimos, no se vea esto como desde un abstracto. En la tercera, sería bueno en la dificultad sobre dificultad para relacionar ecuaciones con situaciones reales, realizar o presentar problemas contextualizados relacionados con deportes que tanto les gusta a los muchachos. Entonces, si voy a hablar de calcular la velocidad, ¿sí? Utilizando la fórmula espacio sobre tiempo, pues utilizo esa cancha grande que normalmente tenemos dentro de nuestras instituciones para que los chicos hagan y con ayuda del celular usamos el cronómetro del celular para realizar estos cálculos. Vale la pena decir que complementar cada procedimiento matemático con una explicación conceptual del significado de las variables, es decir, desarrollar por parte del profesor una explicación clara de cómo funciona y cómo cada experimento se lleva a lo que se llama un modelo experimental. Si bien se realiza la actividad práctica, ¿cuál es el modelo experimental? ¿Cuál es la fórmula? ¿Y cómo graficarlo? En el caso de la dificultad del escaso desarrollo del pensamiento vectorial, se recomienda introducir progresivamente el concepto de vector en la vida permanente. Por ejemplo, hacia dónde se está dirigiendo el compañero. Entonces, esa es la posición del vector. Y así sucesivamente. Bueno, en ese orden de ideas quiero decirles que al ser esta una investigación debe demostrar unas fuentes utilizadas. De ellas recomendamos estas tres que fueron las más utilizadas y, por supuesto, para nosotros de habla hispana, recomendamos esta de Pozo y Gómez Crespo, aprender y enseñar ciencia, del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Bueno, esta diapositiva queda aquí presentada para que ustedes la puedan mirar en más detalle, dado el tiempo exigido para la presentación de este trabajo. Es un placer.